Hola, soy Eduardo Costas, catedrático de Genética de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, y creo que estoy hablando con chicos de quinto de primaria del Colegio Ciudad Campo SEC. ¿Es así? ¿Sí? Venga, pues espero vuestras preguntas. Cuando queráis, preguntar. Hola, me llamo Pablo y mi pregunta es ¿cuánto tiempo has tardado en hacer tu proyecto? Uf, ¿cuánto he tardado en hacer, en llegar hasta lo que soy, en investigación y eso? Esa es tu pregunta. Sí, mira, tú fíjate, para llegar a ser catedrático de universidad uno tarda mucho y dedicarse a la investigación. Uno estudia toda la primaria, el bachillerato, luego hace una carrera, luego después de acabar la carrera hace lo que se llama una tesis doctoral, que es el primer proyecto de investigación. Luego se va afuera de postdoctoral y luego vuelve. Entonces, muchísimos años, más de 25, se tarda en convertirse en un investigador. Pero bueno, mientras tanto uno se lo va pasando muy bien y va viviendo, que es de lo que se trata. ¿De acuerdo? ¿Te queda claro, más o menos? ¿Era Sí. eso lo que preguntabas? Muy bien. Venga. Hola, me llamo Alejandro Rodríguez y mi pregunta es ¿las plantas que viven en ecosistemas difíciles viven menos? No, en general viven más. Fíjate, a diferencia de lo que puede ocurrir, las plantas que viven en ambientes muy extremos, muy a menudo viven más que muchas plantas que viven en buenos ambientes. ¿Por qué? Casi siempre esas plantas están en un estado vegetativo, casi sin gastar, casi sin hacer nada, esperando a que vengan los pocos días buenos. Entonces, en esos pocos días buenos crecen, etcétera, etcétera y tal, pero aguantan mucho tiempo, ¿no? Tienen una capacidad de aguantar muy grande. Las plantas que están en buenos ambientes están creciendo todos los días, toda la vida y tal, y muchas de ellas duran solo un año. Fíjate, en el desierto del Sáhara hay unos árboles que de nombre vulgar se llama la manzana de Adán, porque dan un fruto que parece una nuez, ¿no? Y tal. Y esas plantas duran muchos cientos de años y plantas de centenares de años pues a lo mejor no tienen ni 2 metros de altura porque van creciendo muy poquito a poco. Tienen que esperar a que llueva, entonces llueve a lo mejor una vez cada 4 o 5 años, ahí empiezan a crecer, crecen un poquito, etcétera, etcétera. En general todos esos organismos de ambientes extremos aguantan mucho tiempo porque crecen muy despacio, van muy despacio. ¿De acuerdo? Hola, me llamo Alicia Álvarez y quería preguntarle que yo vivo en una ciudad que se llama Alcalá de Henares y hay muchas cigüeñas y no emigran. ¿Por qué? Mira, antes casi todas las cigüeñas emigraban. El no emigrar tiene varias razones. Una es que nosotros ahora las tratamos mejor. Hace tiempo había menos cultura y se trataba mal a los pájaros, había relativamente pocas. Otra es que las ciudades son bastante calientes y dan un buen ambiente para que las cigüeñas no tengan que irse a buscar ambientes más cálidos. Otra es que damos mucha comida. Las cigüeñas encuentran mucha comida en basureros, en sitios donde nosotros tiramos las cosas. Y entonces todo eso, y unido al cambio climático que hace que ahora los inviernos duren menos, pues impiden que muchas aves que antes migraban, pues se quedan aquí sin migrar. ¿De acuerdo? Más o menos es eso. Es una mezcla de muchas características, de muchas causas. ¿Vale? Vale. Hola, me llamo Ainara y le querría preguntar ¿por qué son tan listos los delfines? ¿Por qué son tan listos los delfines? Fíjate, la inteligencia tiene que ver con el tamaño del cerebro, pero no solo con el tamaño del cerebro, sino con la relación entre el tamaño del cerebro y el tamaño del cuerpo. Nosotros tenemos un cerebro que pesa un poco más de 1 kilo. Una ballena tiene un cerebro que pesa unos 5 kilos, mucho mayor que el nuestro, y seguramente sean muy inteligentes, pero las ballenas con ese cerebro tienen que controlar un cuerpo de 40 o 50 toneladas. Nosotros con ese cerebro tenemos que controlar un cuerpo de 60 o 70 kilos o 50. A los delfines les pasa igual. Tienen un cerebro muy grande, de nuestro tamaño, y pesan poco más que nosotros, 300 o 400 kilos, algunas especies menos, 100 kilos. Entonces tienen cerebros grandes, una gran relación del tamaño, una buena relación del tamaño del cerebro al tamaño del cuerpo, y entonces son muy inteligentes. Lo que ocurre es que los delfines no tienen tecnología. Dentro del agua ningún organismo acuático puede desarrollar una tecnología. Nosotros para desarrollar una tecnología necesitamos el fuego, herramientas, etcétera, etcétera.
En el agua no hay fuego y es muy difícil desarrollar una tecnología, usar herramientas, etcétera, etcétera. Pueden ser muy inteligentes los delfines y ballenas, pero no tienen tecnología. ¿De acuerdo? A ver, venga, más preguntas. ¿Y por qué elegiste dedicarte a eso? A lo Pues que... mira, a mí cuando era de vuestra edad me gustaban mucho los animales, las plantas, tal. Me dedicaba siempre que podía a ver todo tipo de bichos, a coger insectos, a coger plantas y tal. Luego estudié ciencias y me especialicé en biología y tal, y al final, pues una cosa fue llevando a la otra y tuve la suerte de poderme dedicar a la investigación, que no todo el mundo puede, y entonces pues tuve mucha suerte y me acabé dedicando a eso. Pero yo creo que porque cuando era de vuestra edad me gustaba mucho la naturaleza, los animales, las cosas esas, y me gustaban las ciencias, me gustaban las matemáticas, me gustaba la química, la física, la biología, y en cambio me gustaba muy poco las humanidades, la historia, la filosofía, eso me gustaba menos. Entonces cada uno se va dedicando a lo que más le gusta y cada vez le gusta más y lo hace mejor. ¿De acuerdo? ¿Cómo pueden camuflarse los animales? Bueno, los animales se pueden camuflar de muchas formas. Tú fíjate, hay insectos que intentan parecerse a una hoja, otros que cambian de color, como los pulpos o las sepias, y se ponen del mismo color del fondo, etcétera, etcétera. Toda esa historia de camuflarse, pues es muy bonita. Hay otros insectos que se camuflan de otra manera más peculiar. Hay moscas que se parecen mucho a las avispas. Entonces la gente no les hace nada porque cree que es una avispa y les puede picar, pero en realidad no es una avispa, sino que es una mosca. Muchas serpientes que no son venenosas se parecen a serpientes venenosas y así los enemigos nadie se las come, las dejan en paz porque creen que son tal. Como ves, hay muchísimas formas por las que los animales se pueden camuflar, ¿no? y cambiar de aspecto para pasar desapercibidos frente a eso. Y ojo, y hay formas de camuflaje que nosotros ni siquiera pensamos. Tú piensas que muchos animales en realidad distinguen a otros por el olfato, ¿no? Entonces, o por el sonido. Entonces, también muchos animales se camuflan de ellos cambiando de olor o haciendo ruidos diferentes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale. A ver. Que también he estado informándome acerca de los cocodrilos prehistóricos y no han sufrido demasiados cambios, porque hay animales que han evolucionado mucho y otros muy poco. Mira, hay modelos de animales que funcionan muy bien, muy bien, muy bien. Uno de ellos es los cocodrilos. Los cocodrilos llevan muchísimo tiempo sobre la tierra sin cambiar nada. En realidad son muy buenos. Pueden nadar, pueden andar en tierra, gastan poco porque son animales de sangre fría, son muy buenos cazadores, entonces consiguen cazar. Fíjate, un ejemplo extraordinario de la capacidad de adaptación de los cocodrilos se encuentra en unas charcas que están en Mauritania y en Mali, en el Sahel, en el desierto del Sáhara. Antes eso, hace 17.000 años, era un territorio lleno de selvas y había charcas. Ahora quedan algunas charcas en algunos oasis. Pues en algunos de ellos sigue habiendo cocodrilos. Esos cocodrilos se quedaron ahí aislados a más de 2.000 kilómetros de ríos y de lugares de agua grande y sin embargo fueron capaces de sobrevivir. En las charcas de la Antreuca hay unos cocodrilos y lo único que comen esos cocodrilos son unos peces. Ahí solo hay un pez, una tilapia, y esos cocodrilos se especializaron en pescar tilapias. Antes cazaban animales, ahora tal. Como los cocodrilos sirven para mucho, pueden hacer muchas cosas diferentes, lo hacen todo razonablemente bien, pues no cambian. Ojo, eso no es que no evolucionen. Ellos evolucionan, pero adaptándose con cambios morfológicos pequeños, ¿no? Entonces, nos parece que cambian poco, aunque sin duda genéticamente cambian mucho. ¿Vale? ¿Cómo es que las mariposas tienen colores en sus alas, pero nadie las ha pintado? Pero nadie las ha pintado. Bueno, mira, en principio la mayoría del colorido sirve para atraer a los machos o cosas así, o los machos para atraer a hembras. Fijaros, los patos comunes, las hembras son mucho más feas de color que los machos. Los machos son muy bonitos, o en los pavos reales y tal, tienen esas plumas muy coloridas y tal, y se pavonean y sirven para atraer compañeros. A menudo las mariposas también pasa así. El tener un buen colorido y tal hace que atraigan a otros, ¿sabes? Al otro sexo para tener descendencia. Entonces, a menudo eso, el tener un buen aspecto,
Sirve para lo que se llama la selección sexual. Casi siempre las hembras eligen a los machos más guapos, ¿no? Seguramente vosotras sabéis lo mismo en un futuro. Vale. ¿Más o menos clara? ¿Claro? ¿Sí? A ver, Si tuvieras que elegir a un animal al que investigar, ¿a cuál investigarías? mira, yo ya he elegido con lo que investigo. Yo investigo con microbios, con microorganismos. Me parecen más interesantes los microbios, aunque no se vean, que los animales y las plantas. Fíjate, dentro tuya tienes un montón de microbios. Más de 1 kilo de tu peso son microbios que viven dentro tuya. Por encima tuya, en la piel, recién sales de la ducha y de frotarte muy bien, tienes miles de millones de microbios diferentes. Los microbios del dorso de la mano son distintos a los que puedes tener en las axilas o en el ombligo o tal. Entonces, los microbios son organismos enormemente curiosos. Llevan muchísimo tiempo sobre la Tierra y seguirán tal. Entonces, yo investigo con unos microbios primitivos, los primeros microbios que hicieron la fotosíntesis. A mí me parecen organismos muy interesantes. Pero sin duda todos los animales son muy interesantes para investigar, etcétera, etcétera. A cada uno le llama la atención unos u otros. Pero a menudo no nos acordamos de que la mayoría de lo que hay son microbios. Y estudiar microbios es muy interesante. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tarda una especie en desarrollar su adaptación al medio? Fíjate, depende de las especies. Algunos microbios son capaces de adaptarse muy rápido al medio. Fíjate, nosotros, por ejemplo, empezamos a hacer minería. Imagínate, en los años 60 en España se hizo muchas minas, pues minas de uranio, minas de cobre, que eran con aguas muy ácidas, enormemente contaminadas, etcétera, etcétera. Pues en muy pocos años muchos microbios y otros pequeños animales y pequeñas plantas y tal consiguieron adaptarse ahí. Entonces, en algunos casos la adaptación es muy rápida, puede ser muy rápida. Nosotros, el tema de investigación que trabajamos es la adaptación rápida de microbios a cambios ambientales. Y a veces se consigue en días simplemente, pero ojo, un microbio vive unas pocas horas. Entonces, para ellos un día es mucho más tiempo que su generación, ¿no? Si nosotros vivimos 60 o 70 años, para nosotros eso, un día es muy poco tiempo. Hay microbios que viven 20 minutos, entonces un día es muchísimo. En un día pasan muchas generaciones de microbios. Mientras más cortas sean las generaciones, más rápido se adaptan. ¿De acuerdo? Vale. Venga, más preguntas, chicos. Que hay personas que tienen en casa como animales como serpientes, hurones, Sí. pirañas. ¿Usted cree que estos animales se adaptan a nuestra forma de vida? Yo creo que no es muy buena idea tener ese tipo de animales como mascotas. Es mi idea, fíjate. A menudo causamos muchos problemas. Muchos chicos tuvieron tortugas de Florida, casi seguro que alguno de vosotros tuvo esas tortugas que son muy bonitas. Esas tortugas luego crecen y la gente las acaba soltando. Entonces llegan a otros ecosistemas, llegan a charcas, tal, invaden esas charcas y compiten con las tortugas de aquí. Como esas tortugas de Florida son más rápidas para llegar a los sitios donde hay sol, se calientan antes y tal, compiten mejor y están extinguiendo a los galápagos de aquí, por ejemplo. A menudo las especies exóticas son peligrosas o son problemáticas o son difíciles. Y una de las causas de la extinción en los medios naturales es que la gente coge especies exóticas de manera prohibida, no cumple la normativa y coge estas especies exóticas de forma tal y llega a extinguir muchos animales capturándolos. Entonces, es mucho mejor tener compañeros como perritos, gatos y tal, que llevan con nosotros miles de años y que son mejores mascotas, más inteligentes, más domésticos, lo hacen mejor, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vale. Venga, más preguntas, chicos. No. ¿No? Muchísimas gracias. Hago yo una. A ver, ¿por qué creéis, quién creéis que es el principal responsable de que se extingan los animales, de que se pierda biodiversidad? El hombre. ¿Por qué? ¿Pero qué cosa que hace el hombre es la que más causa la pérdida de la diversidad? A ver, Cazarlos. ¿lo qué? Cazar a los animales. Cazarlos. A ver, más cosas. Pensad. Los cazan
O los tienen como mascotas retenidas y luego... Cazarlos y tal, pero la mayoría de los animales que se extinguieron, muchos animales que se extinguieron por caza, pero otros muchos no se extinguen por caza. Fijaros, en el Amazonas se están extinguiendo, a lo mejor ahora en el momento que dura esta entrevista, se extinguieron 2 especies enteras y nadie las cazó. Ah, por la tala de árboles. Por ejemplo, la deforestación, el cambio de hábitats y tal, eso es una causa muy importante, más que la caza, la contaminación, etcétera, etcétera. Hay muchísimas causas, pero esas son causas importantes. ¿Sois optimistas respecto al futuro? ¿Creéis que arreglaremos la crisis o no? No sé. Bueno, pues eso es una cosa muy importante para vosotros, porque os toca vivir con eso, ¿de acuerdo? ¿Alguno quiere llegar a estudiar este tipo de cosas o no? ¿Qué queréis ser de mayores? No sé. No lo sabéis. Yo Pero tampoco. ¿alguien piensa ser científico, dedicarse a la ciencia o no? ¿Piensa dedicarse a otras cosas? Hacen falta muchos científicos, sí. Pues venga, hay que tener afición y dedicarse a la ciencia. ¿De acuerdo? Venga, chicos, muchas gracias y Ale. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, soy Eduardo Costas, catedrático de Genética de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, y creo que estoy hablando con chicos de quinto de primaria del Colegio Ciudad Campo SEC. ¿Es así? ¿Sí? Venga, pues espero vuestras preguntas. Cuando queráis, preguntar. Hola, me llamo Pablo y mi pregunta es ¿cuánto tiempo has tardado en hacer tu proyecto? Uf, ¿cuánto he tardado en llegar hasta lo que soy, en investigación y eso? Esa es tu pregunta. Sí, mira, tú fíjate, para llegar a ser catedrático de universidad uno tarda mucho y dedicarse a la investigación. Uno estudia toda la primaria, el Me bachillerato. llamo Alejandro Rodríguez y mi pregunta es ¿las plantas que viven en ecosistemas difíciles viven menos? No, en general viven más. Fíjate, a diferencia de lo que puede ocurrir, las plantas que viven en ambientes muy extremos, muy a menudo viven más que muchas plantas que viven en buenos ambientes. ¿Por qué? Casi siempre esas plantas están en un estado vegetativo, casi sin gastar, casi sin hacer nada, esperando a que vengan los pocos días buenos. Entonces, en esos pocos días buenos crecen, etcétera, etcétera y tal, pero aguantan mucho tiempo, ¿no? Tienen una capacidad de aguantar muy grande. Las plantas que están en buenos ambientes están creciendo todos los días, toda la vida y tal, muchas de ellas duran solo un año. Fíjate, en el desierto del Sáhara hay unos árboles que de nombre vulgar se llama la manzana de Adán, porque dan un fruto que parece una nuez, ¿no? Y tal. Y eso es Hillerato, luego hace una carrera. Luego, después de acabar la carrera, hace lo que se llama una tesis doctoral, que es el primer proyecto de investigación. Luego se va afuera de postdoctoral y luego vuelve. Entonces, muchísimos años, más de 25, se tarda en convertirse en un investigador. Pero bueno, mientras tanto, uno se lo va pasando muy bien y va viviendo, que es de lo que se trata. ¿De acuerdo? ¿Te queda claro, más o menos? ¿Era eso lo que preguntabas? Muy bien. Venga. Hola, me